Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Hoy vamos a acabar una última clase de química en que avancemos materia y vamos a hablar de las pilas y de qué tienen que ver estas pilas con las reacciones redox. Vamos a verlo. Bueno, a ver, básicamente una pila, todos conocéis lo que es una pila y para qué sirve, ¿no? Es algo que parece que produce una fuerza electromotriz, ¿vale? Produce un voltaje. Pero realmente, ¿qué está pasando dentro de esa pila? Bueno, aquí tenemos una foto de una pila Daniel, ¿vale? De una de las primeras pilas que se produjeron, del siglo XIX. Y básicamente dentro de una pila se produce una reacción, reacciones redox. De hecho, cuando una pila se agota, lo que ha pasado es que los reactivos ya se han convertido en productos y la reacción se ha terminado y por tanto no puede seguir produciendo electricidad. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a ver el ejemplo de pila Daniel. Si os acordáis, en las reacciones redox teníamos una reacción de oxidación y una semireacción de reducción. Es decir, teníamos una sustancia que perdía electrones y una sustancia que ganaba electrones. ¿Cómo vamos a aprovechar eso para producir una pila? Bueno, habréis dado que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Entonces, ¿y si pudiéramos separar los reactivos de forma que los electrones tuvieran que pasar por un hilo, por un cable, y de esta forma producir una corriente eléctrica? Pues eso es una pila. Mirad, aquí tenemos un ejemplo, una simplificación de la pila Daniel, ¿vale? Es un típico ejemplo de una pila, de una de las primeras pilas que se construyeron. Bien, una pila consta de un ánodo y de un cátodo, y de sus electrodos. Un electrodo simplemente es una pieza metálica. En este caso tenemos un ánodo de zinc y un cátodo de cobre. Entonces, y aquí tenemos un perímetro que significa que por aquí pasa corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, por un lado, en el ánodo se produce siempre la semireacción de oxidación y en el cátodo la semireacción de reducción. En la pila Daniel, el compuesto que se oxida es el zinc, mientras que el que se reduce es el cobre 2+. ¿Cómo podemos poner cobre 2+ en un recipiente? Porque es un anión. Pues lo que se hace es añadir una sal que cuando se disuelva libere cobre 2+. Por ejemplo, el sulfato de cobre. Aquí tenemos sulfato de cobre, ¿vale? Entonces, bueno, y esto que habéis visto aquí de cloruro y potasio más, se le llama puente salino. Ahora diré para qué sirve el puente salino. Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, lo que hemos hecho es separar las dos semireacciones. Por un lado tenemos zinc y sulfato de zinc en una disolución y por otro tenemos cobre y sulfato de cobre en otra disolución. ¿Qué pasa? Que el cobre va a reducirse, es decir, el cobre va a oxidar al zinc, porque tiene tendencia a oxidarse, a reducirse, perdón. Y el zinc va a oxidarse. Por tanto, el zinc, como veis, pierde electrones. Esos electrones que le va a dar al cobre. Al producirse un movimiento de electrones, lo que está produciendo es una corriente eléctrica y por tanto una fuerza electromotriz, un voltaje. Entonces, básicamente, ¿cómo hacemos la reacción global de esta reacción, de esta semireacción de oxidación y de esta semireacción de reducción? Pues es muy fácil. En este caso, como veis, tenemos 2 electrones en los reactivos y 2 electrones en los productos. Ya está ajustada la reacción. Ya está, ¿vale? O sea, cada mol de cobre 2+ reacciona con uno de zinc, produciendo uno de zinc 2+ y uno de cobre. Es decir, fijaos, estamos produciendo cobre metálico. O sea, sobre este cátodo, cuando acabe la reacción, será más grande, porque hay iones de cobre 2+ que están quedándose pegados a este electrodo y formando cobre 0, que es cobre metálico. Es decir, cuando acabe todo esto, este ánodo habrá desaparecido, se habrá consumido, se habrá quedado como disuelto, porque todo este zinc se habrá convertido en zinc 2+, mientras que este cátodo de cobre se habrá hecho más grande, habrá ganado masa. Entonces, ¿cómo se representa una pila de forma esquemática? Pues se representa así. Se representa el par de oxidación y el par de reducción por separado. Y se ponen dos palitos aquí, que significa que hay un puente salino. Bueno, aquí el par de oxidación en el ánodo es zinc, que se convierte en zinc 2+, y el de reducción es cobre 2+, que se convierte en cobre. ¿Qué hace el puente salino? Bueno, vamos a pensar una cosa.
Imaginaos que aquí no hay puentes salinos, es decir, estarán desconectados. ¿Qué pasaría? Fijaos, el zinc estaría dándole electrones al cobre, ¿no? ¿Y qué pasaría si esta disolución está perdiendo electrones en global, es decir, sistema, y este los está ganando? Todo esto se quedaría cargado positivamente y todo esto se quedaría cargado negativamente, lo que no permitiría que la reacción seguiría produciéndose. Por tanto, lo que hacemos es poner un puente salino que lleva pues, una sal, por ejemplo, cloruro de potasio en este caso, que lo que hace es equilibrar las cargas, es decir, en este ánodo que le está quedando cargado positivamente, lo que pasa es que le habrá cloruros que entren en la disolución y de esta forma la carga de la disolución se equilibre. Y el potasio más se está disolviendo en esta disolución. De esa forma las sobrecargas negativas se están equilibrando también, dejando las disoluciones neutras, como tienen que ser. Entonces, ¿cómo se calcula el voltaje que produce la pila? Bueno, para ello hay que definir cuál es el potencial de semirreacción. Para poder determinar, digamos, la tendencia de una sustancia a reducirse o a oxidarse, lo que utilizamos son los potenciales de semirreacción. Es decir, lo que se ha hecho es medir el voltaje que forma este electrodo de zinc con un electrodo de referencia, que es un electrodo de hidrógeno. No os preocupéis mucho por eso, ¿vale? Lo que se hace medir es cuánta tendencia tiene este a oxidarse, o, bueno, mejor dicho, a reducirse. ¿Y cuánta tiene este? ¿Vale? Entonces, al final, el voltaje de la pila será la resta del potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Uy, eso está mal puesto, es ánodo aquí abajo, ¿vale? Es ánodo, no cátodo. Entonces sería el del cátodo, que sería el cobre. Bueno, perdonad, más cosas. Estos potenciales vienen tabulados, es decir, hay una tabla, en cualquier libro podéis encontrarlo por internet y podéis ver de cada semirreacción redox cuál es su potencial estándar de reducción. O sea, eso se puede buscar. En este caso, el del cobre 2 más a cobre es 0,34 y de zinc a zinc 2 más es de menos 0,76. Y, da 1,1 voltios. O sea, esta pila puede producir un voltaje de hasta 1,1 voltios. Cosas, que esto del potencial estándar es un poco curioso, un poco raro. Alguien habrá pensado, ¿y por qué menos? Y también habréis pensado, ostras, ¿cómo que potencial de reducción si en el ánodo, que es este, se está oxidando? Por eso ponemos el signo menos. En el ánodo, el potencial de este ánodo es realmente el opuesto al potencial de reducción, porque si en la reducción de este el potencial es de menos 0,76 voltios, como no se está reduciendo, sino que se está oxidando, es decir, que la reacción al revés, le cambiamos el signo, como hacíamos en termoquímica, si os acordáis. Por esto, por eso ponemos signo menos. Signo menos en el ánodo lo ponemos porque el ánodo no se está reduciendo, se está oxidando. Y estos potenciales que buscamos en las tablas siempre son potenciales de reducción, que podríamos llamarlos de oxidación si le cambiamos el signo realmente, porque es lo mismo. Pero, bueno, por estándar siempre se hace en forma reducida. O sea, siempre se calcula, se determina el potencial de reducción. Bueno, para compararlos y ya está. Entonces, este sería el potencial de la pila. Cosa importante. ¿Y si obtenemos una pila con un potencial negativo? ¿Qué significaría? Bueno, lo que significaría es que esa reacción no es espontánea. Es decir, significaría que entre este ánodo y este cátodo, esa reacción no se va a producir. O sea, si yo mezclo esas sustancias, en lugar de formar una pila, la mezclo, todos juntos ahí a lo loco, pues meto cobre 2 más, sulfato de cobre con zinc, no habría reacción. No habría si el potencial de la pila es negativo. Si es positivo, sí que habría reacción. Es decir, el que sea positivo o sea negativo, lo que nos va a indicar es la espontaneidad de la reacción. Eso sonará un poquito a la energía libre de Gibbs que vimos en el tema de termoquímica. Bien, más cosas. Esto es una pila, pero realmente, como he dicho, vosotros esta reacción la podemos hacer en el laboratorio sin hacer una pila. Es decir, yo podría mezclar sulfato de cobre en disolución con zinc. ¿Y qué pasaría? Pues obviamente que como esta pila tiene potencial positivo, implica que la reacción en la que el zinc se oxida y el cobre se reduce es espontánea y por tanto habría reacción. O sea, si yo mezclo sulfato de cobre y zinc, el sulfato de cobre va a oxidar al zinc y se formará cobre metálico y zinc 2 más que se irá disolviendo.
¿vale? Esos iones se van disolviendo en la disolución. Vamos a ver un ejemplo de espontaneidad y vamos a ver los pares redox. Mirad, aquí me he bajado una tablita donde se ven diferentes semireacciones redox y el potencial estándar de reducción. Si veis, hay un montón. Pues de 2 cationes de hidrógeno, 2 protones a hidrógeno gaseoso, ese es el potencial 0, porque es el potencial estándar. De plomo 2 más a plomo menos 0,13, de estaño 2 más a estaño sólido menos 0,14. Bueno, son los potenciales que tienen cada par redox. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para poder saber si yo cojo dos sustancias, por ejemplo, este par y este par, saber si entre ellas va a haber reacción redox o no va a haberla. O, si quiero formar una pila entre ellas, qué voltaje estándar tendrá, qué potencial estándar tendrá esa pila. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, sabéis que el hierro se oxida, ¿no? Tiene tendencia a oxidarse a veces. Pues, bueno, el hierro, por ejemplo, se puede oxidar a hierro 2+. Y su potencial de reducción es de menos 0,44. De reducción, importante. Aunque he escrito la reacción de oxidación, los potenciales que tendremos siempre son los de reducción. Ahora, vamos a ver si este hierro podría ser oxidado por el cobre 2+, como hemos hecho antes con el zinc. Bueno, pues voy a plantear para empezar, planteo la semireacción de reducción del cobre 2+, que es esta, y en la tablita, que está aquí de hecho, busco el potencial estándar de reducción del cobre, que es más 0,34 voltios, de cobre 2+ a cobre 0. Si escribo la reacción global, bueno, pues simplemente es la suma de estas dos. Como uno cede 2 electrones y otro los gana, pues ya está. Tenemos esta. ¿Y cuál será el potencial de la pila? Pues tenemos el cátodo donde se produce la reducción, será este, y el ánodo donde se produce la oxidación será este. O sea, será el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. 0,34 menos 0,44 me da más 0,78 voltios. Es decir, yo podría hacer una pila con este par redox. O sea, si yo esta pila Daniel, en lugar de haberla hecho con zinc, este electrodo lo pongo de hierro, y aquí pongo una sal de hierro, pues, no sé, sulfato de hierro, si es soluble, no sé si es soluble, también funcionaría esa pila. Y el potencial, en lugar de ser 1,1 voltios, sería un potencial de 0,78 voltios. O dicho de otra forma también, si yo tengo hierro y en un recipiente de hierro le meto cobre 2+ o una sal que produzca cobre 2+, ese cobre 2+ va a oxidar al hierro, lo va a disolver. Por lo tanto, no podré guardar esa sustancia en un recipiente de hierro porque lo va a oxidar y se lo va a cargar. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Y si en lugar de querer oxidar al hierro, voy a ver si el cobre 2+ puede oxidar la plata? Bueno, esta sería la reacción de oxidación de la plata. El potencial de reducción de la plata es de 0,80 voltios. De hecho, tenéis aquí, ¿vale? De plata más a plata sólida. Este es el de reducción. Como veis, esta reacción es de reducción. Pero yo la que planteo es la de oxidación, porque quiero saber si el cobre 2+ es capaz de oxidar a la plata. Bueno, planteo las dos semireacciones, planteo la global. Bueno, en este caso, oye, no le he ajustado bien, qué error. Como veis, la plata produce un electrón, por tanto habría que multiplicar por 2. Es decir, aquí habría 2 de plata y aquí 2 de plata más. ¿Vale? Bueno, vale, es estequiometría eso ya. Pero eso no afecta a los potenciales. O sea, no hay que multiplicar por nada los potenciales ni nada. Simplemente. Ahora, si yo quiero saber el potencial de esta pila, lo que haría sería el potencial del cátodo de reducción, sería más 0,34, menos el potencial estándar de reducción del ánodo, el de oxidación, menos 0,80. Más 0,34 menos 0,80 da menos 0,46 voltios. Eso implica que esa pila no produciría voltaje, porque no habría reacción química. Y eso también implica que si yo cojo un recipiente de plata y le añado una sustancia, pues una sal de cobre, sulfato de cobre en agua disuelta, este cobre 2+ no será capaz de oxidar a esta plata. Por tanto, digamos que será seguro guardarlo ahí, digámoslo así. Y estas son las reacciones redox y con estas, bueno, reacciones redox, con esto nos sirve para determinar si una reacción redox es espontánea o no es espontánea. Y para acabar, quería daros un ejemplo de una batería o de una pila
que estáis todos, bueno, deberéis de estar cada vez más acostumbrados a ella, porque sobre todo el año que viene muchos os haréis el carnet de coche, supongo. Y vamos a ver cómo es la batería de un coche, que también se le llama acumulador de plomo. Bueno, una batería del coche pues es una pila también, es una pila mucho más grande, pero es una pila. Y es una pila que está formada por un ánodo y un cátodo, como todas, en la que tenemos, por un lado tenemos la oxidación en el ánodo. Tenemos ánodo de plomo metálico, que se oxida a, bueno, sulfato de plomo. Tenemos una disolución de sulfato también por ahí, ¿vale? Esto sería más sulfato, pero eso os da igual. Y el potencial estándar de reducción de plomo es de menos 0,34 voltios. Por otro lado, en disolución tenemos óxido de plomo, que en medio ácido, ahí tenemos ácido sulfúrico metido dentro, produce plomo 2+ y 2 de moléculas de agua. Bueno, esto es el ajuste que hacíamos con el método ion-electrón. Y el potencial estándar de reducción es de más 1,69 voltios. Por lo tanto, la reacción global es esta. Fijaos que las dos sustancias de plomo producen lo mismo, los dos producen plomo 2+. Por eso se le llama acumulador de plomo. Entonces, ¿cuál será el potencial de esta pila? Bueno, pues será el potencial del cátodo, de reducción, 1,69 voltios, menos el potencial del ánodo, el potencial de oxidación, o sea, menos 0,34. Por tanto, nos da un potencial de pila de 2,03 voltios. Es decir, por cada celda de estas que tengamos, el potencial que da es de unos 2 voltios más o menos. ¿Qué pasa? Que para arrancar el coche necesitamos unos 12 voltios. Y lo que hacemos es poner 6 celdas en paralelo. Es como poner 6 pilas enchufadas unas a otras, digámoslo así. De esa forma, 2 por 6 pues son unos 12 voltios. Bueno, digo son unos porque depende de más factores, depende de la concentración de ácido, depende de más cosas, el potencial de la pila. Pero aproximadamente son unos 12 voltios, que es lo que queremos obtener, ¿vale? Aquí tenéis cómo son las celdillas, ¿vale? Tenemos diferentes... Aquí tenemos una celda, aquí tenemos otra, pues ahí eso, en total hay 6. De hecho, cuando la batería se está acabando, muchas veces lo que se hace es añadir ácido sulfúrico para favorecer que la batería siga funcionando durante un tiempo y pueda arrancar a veces. Y esto es para añadir la concentración aumentar la concentración de ácido que hay aquí. Y luego, ¿qué pasa cuando esa batería se va gastando? Que también se recarga, como sabéis, ¿no? Con el movimiento del coche hay una dinamo y va cargando la batería. ¿Cómo se carga? Pues se hace la reacción química inversa. Al darle un potencial, eso ya es que por electrólisis lo que hacemos es darle voltaje a la batería y al darle electricidad lo que hacemos es hacer la reacción inversa. Y este plomo 2+, convertirlo de nuevo en óxido de plomo y plomo metálico. De esa forma la batería pues, dura más tiempo. Y nada, chicos, con esto damos por concluido el tema de redox. Han sido pinceladas realmente lo que hemos dado. Aún así, me parece un tema muy interesante y que es necesario que conozcáis en qué consiste. Por tanto, bueno, espero que os haya ayudado esto. Cualquier duda que tengáis me la comentáis. Y os dejaré un problema para hacer sobre pilas, para ver si lo habéis pillado bien o no. Como veis, son problemas muy sencillitos. Bueno, chicos, un saludo.